8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al exministro de la Producción, economista Daniel Legarda. Lo hemos invitado para hablar el estado de las relaciones entre Ecuador y Colombia, luego de la tasa impositiva del 30%, tasa de seguridad que impusiera el Ecuador a Colombia, y la respuesta de la tasa, el arancel comercial a los productos ecuatorianos. En medio de esto, también hay dos procesos paralelos en la Comunidad Andina de Naciones por este impasse entre Colombia y Ecuador. Colombia presentó una demanda contra el Ecuador y el Ecuador respondió también con una demanda por incumplimiento de al menos de 3 decisiones anteriores que según el Ecuador no ha cumplido Colombia. ¿Cómo enfrentar este estado de acusaciones y respuestas? Economista Daniel Legarda, muy buen día. Hola Miguel, muy buenos días, gracias por la invitación, un cordial saludo también a la audiencia. La respuesta concreta a cómo enfrentar estas sanciones es evitar que el comercio se afecte. Lo mejor y el mejor escenario para ambos países, y particularmente hablando por los intereses del Ecuador, debería ser el no elevar las tensiones, sobre todo para que no se afecte el tema comercial. Los temas de seguridad, como lo dije en la anterior ocasión que también pudimos conversar, Miguel, es un error, me parece a mí, el mezclar los temas de seguridad con los temas de comercio, porque se está poniendo en el centro de atención a quien no tiene que estarlo, se está castigando a quien no tiene que castigarse. Y en ese sentido, la mejor forma de poder abordar esto sería que se resuelva por la parte del diálogo. No estamos viendo eso, lamentablemente, estamos viendo el escalamiento. Esto lo catalogábamos en un escenario de escalamiento, ¿no es cierto? En donde si no existía el diálogo, si no daba resultados las reuniones, entonces lo que iba a pasar, esto lo manifesté en varios medios de prensa, el escenario que podíamos esperar era que efectivamente Colombia interponga una demanda ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, y posteriormente pues que el proceso siga su marcha. ¿Qué es lo que puede pasar ahora hacia adelante, Miguel? Si es que se deja seguir el proceso de la Comunidad Andina, se deja en el sentido de que no hay un diálogo para resolver los problemas antes, en estas semanas o meses. Si bien no hay un tiempo específico, porque hay ciertos tiempos muertos en el proceso que debe seguir la Secretaría General de la Comunidad Andina, de todas maneras hay un precedente, como lo advertía también en el año 2018, en donde la Secretaría General ya declaró ilegal una tasa que en ese entonces puso el Ecuador. El proceso de investigación duró casi 5 meses. La tasa estuvo vigente casi 6 meses, un poco menos. Así es que digamos que ese es un precedente del tiempo que podríamos esperar. 5 meses en términos de comercio, Miguel, es muchísimo tiempo, y esto puede ocasionar afectaciones muy severas a las cadenas productivas, a las empresas involucradas en los dos lados de la frontera. En este caso particularmente de las importaciones, pues son las importaciones las que están siendo afectadas en su mayoría. Recordemos que a pesar de que Colombia ha advertido que impondrá también una medida de retaliación con un 30% para una lista de productos, eso no ha sucedido hasta la fecha, Miguel. Entonces, tenemos esa afectación. Cierro con esto esta primera lectura, aunque todavía no tenemos cifras completas de lo que va del mes de febrero a este día 20 de febrero. Yo pude hacer una medición en base a los registros de aduana de los 10 primeros días de afectación de febrero, y tenemos una reducción de importaciones del 25%, ¿sí? En los 10 primeros días de febrero. Recordemos que en esos 10 primeros días de febrero, es decir, la primera semana de febrero, básicamente, todavía no se llevaba a cabo la reunión entre las cancilleres, entre las diferentes autoridades, que no fue una reunión que produjo resultados, y eso evidentemente, seguramente, deterioró las expectativas. Entonces lo que vamos a ver es que sigue cayendo ese indicador a lo largo del mes de febrero. ¿Colombia está cobrando ya la tasa, el arancel comercial que impuso el Ecuador? Ecuador está cobrando la tasa de seguridad. Sí. Colombia no ha impuesto todavía, no ha formalizado al menos. Pero eso ha detenido las importaciones.
Pero ese anuncio ha detenido las Por importaciones. supuesto, las importaciones que Ecuador realiza desde Colombia son las que están siendo afectadas ahora. Y que los transportistas advierten ya no hay embarques o han disminuido muchísimo, y las cifras que yo le he dado dentro de los 10 primeros días, seguramente ese indicador se profundiza mucho más a medida que la data va avanzando. En las exportaciones, si bien todavía no tenemos una medición específica, se ha advertido que hay una reducción en ciertos embarques. No obstante, no tenemos el dato específico y no ha habido aún una imposición de Colombia de la medida espejo que ellos anunciaban. No era una medida espejo en sí misma, sino una imposición de un 30% de arancel para una lista de 73 productos de Ecuador, según un comunicado y una lista que emitió el Ministerio de Comercio de Colombia. Pero, insisto, eso no se ha impuesto todavía. Dos lecturas ahí sobre eso, Miguel, que tal vez caben. La una es una señal nuevamente de Colombia de dar un espacio para que se provoque el diálogo nuevamente, una reunión de presidentes tal vez, otra reunión de cancilleres o demás, y no tener que recurrir a imponer esa medida. O la otra lectura también o las dos complementarias, es esperar a la decisión de la comunidad andina, que lo más probable es que determine que la tasa que está imponiendo Ecuador es contraria al régimen andino, y eso le daría espacio para que legalmente Colombia pueda colocar medidas de retaliación a Ecuador. Y demorará esa respuesta porque a su vez el Ecuador ha presentado ante la comunidad andina el incumplimiento de Colombia. Dice 3 reclamos formales contra Colombia por vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional. Es decir, Colombia se comprometió y no ha cumplido. Miguel, vi eso, aunque no tenemos información porque la información del gobierno de nuestro gobierno de Ecuador no especifica sobre qué procesos son, pero uno puede asumir que son sobre temas de transporte, sobre temas de camarón, puede ser un tema sanitario ahí, y un tema relacionado con el propio arroz o con otro tema de la venta de energía. No tenemos ese dato, entonces estoy elucubrando un poco sobre qué temas podrían ser. Vale en esto mencionar, Miguel, y esto es información de la Secretaría General de la CAN. En un comunicado que ellos sacaron, mencionaron que admite a trámite la demanda, me parece que fue al inicio de esta semana, admiten a trámite la demanda de Colombia contra Ecuador por la tasa de importaciones, que ha cumplido con todos los requisitos, menciona esto, ¿no es cierto? Y al final dice, la Secretaría informa que el caso será puesto en conocimiento de los demás países, que ya debe haber sucedido en estos días, y que primero deberá concluir este procedimiento antes de atender otras solicitudes relacionadas. Esto es información de la comunidad andina, de la Secretaría General. ¿Qué quiere decir eso? Que primero se analiza la solicitud de Colombia, que ya está admitida a trámite y ha cumplido con todos los requisitos, y después, en orden cronológico, sigue el análisis de cualquier otra medida que haya sido solicitada por otro país, en este caso de Ecuador. La medida de Ecuador es una reacción, y puede ser que ahí haya algunos temas. Entre Colombia y Ecuador siempre hay estos irritantes en la relación comercial, y vale aclarar, Miguel, hay de los dos lados de la frontera. No es solo Ecuador, son los dos países, en este caso, por ejemplo, los sectores transportistas, los dos sectores transportistas de Colombia y de Ecuador adolecen de ciertas prácticas que son contrarias al régimen de la comunidad andina. No es solo del un lado de la frontera, son problemas de larga data, digamos, que están ahí y no se han podido solucionar. Y está bien que se los quiera retomar para solucionarlos, ¿no? Pero creo que el tema de la tasa, por lo mismo que está diciendo la comunidad, la Secretaría General de la CAN, y la afectación que vamos a empezar a ver, debe tratarse por separado, y más aún, tema de seguridad, Miguel, debe tratarse por separado. Por separado, pero Colombia también tiene que cumplir, y eso es importante. La demanda que le ha hecho el Ecuador esta semana nomás, fueron desbaratadas bandas del Frente Oliver Sinisterra
en territorio ecuatoriano, en la provincia de Imbabura, en el cantón Eloy Alfaro. Es decir, Colombia también tiene que asumir su responsabilidad sin perjuicio de la afectación que se está haciendo por las tasas, por un lado, y por otro, al comercio bilateral. De acuerdo, Miguel, pero yo recurro nuevamente al tema. Yo no soy un experto en seguridad. Estoy seguro, como lo mencioné anteriormente, estoy seguro que el gobierno de Ecuador tiene elementos y tiene razonamiento detrás de las demandas de seguridad que está realizando. Pero recurro nuevamente a esta alerta que hace, no yo, Inside Crime, que es un sitio web de que las propias autoridades de la región toman mucha información y referencias, ¿no es cierto? Inside Crime advierte que ante este escenario de la imposición de una guerra comercial, de la tasa y demás, quien se frota las manos es el sector informal, es el contrabando, y evidentemente el contrabando está asociado también a la inseguridad. Entonces, en el fondo hay que pensar el análisis contrafactual, es cómo el imponer una tasa de seguridad para quien hace negocios formales, para el importador de medicamentos, para la empresa que está importando los maquillajes vía catálogo, que por cierto emplea una base importante de mujeres en el país, como el exportador de neumáticos de Ecuador, cómo castigar a esas empresas y el empleo que generan ayuda a la seguridad. Ese es el análisis contrafactual que vale la pena analizar para saber si es que esto puede ser una medida que o ayuda o al contrario no aporta, sino que más bien enriquece a las economías ilegales. Y ya hay informes sobre el contrabando incrementándose. Es decir, nuevamente, no me parece a mí que es la medida, la línea correcta en la que se debe ir. Hay que tratar los temas por separado. La afectación, Miguel, puede ser muy grande y el costo que termine pagando los dos países, pero particularmente el nuestro, puede ser muy grande. Y por eso, nuevamente, es que ojalá pues el diálogo prime. Me parece que hay oportunidades siempre en la región de reuniones que se puedan dar. Hay una reunión en marzo, me parece, de CELAC. Esa puede ser una oportunidad. Cancillerías deben trabajar, las dos, Colombia y Ecuador deben trabajar muchísimo en eso para lograr desarrollar una reunión de alto nivel en el próximo foro que se pueda dar. Y nuevamente, que se traten los temas que se tienen que tratar, ¿no? Los de seguridad tienen que tratarse, evidentemente, y ojalá se separen de aquellos temas comerciales que están afectando en el día a día a las empresas y a la ciudadanía, que no tiene nada que ver en el tema de seguridad. Si bien los diálogos, especialmente a nivel de cancillerías y ministerios de comercio, no se ha roto, continúa, ¿cómo lograr que dé resultados en este sentido para llegar a acuerdos? Porque las dilatorias lo que hace es complicar al comercio ecuatoriano y también la penetración de los grupos irregulares en territorio ecuatoriano. Diálogo, Miguel, es la única vía y para eso existen innumerables mecanismos. Existe la Comisión Binacional de Frontera, no recuerdo la última vez que esta se activó. Existe el Gabinete Binacional, la última vez que se activó fue a mediados de 2023, si no estoy mal, no ha habido otro Gabinete Binacional, que son muy importantes. Países de frontera requieren más estrecha coordinación que otros que no son frontera, por evidentes razones, por eso existen los gabinetes binacionales. Tenemos también en el propio marco de la CAN, Ecuador, de hecho, creó todo un nuevo subcomité para el tema de seguridad, que está muy bien, ¿no es cierto? Ahí podría liderar esa agenda, porque además tiene la presidencia pro tempore durante este año de la Comunidad Andina, Ecuador. Entonces, su bandera es la seguridad, allí se deberían llevar esos temas. Y estoy seguro que va a encontrar el apoyo de los otros dos países miembros, Perú y Bolivia en ese sentido. Hay el foro de la OEA, asimismo. Es decir, yo he enumerado 4 o 5 foros en donde se puede tratar esos temas y en donde se debería tratar, Miguel. Y como digo, estoy seguro, y vale la pena resaltarlo, estoy seguro que las demandas que tiene el gobierno de Ecuador, nuestro gobierno, respecto a los temas de seguridad son válidas, son pertinentes, son oportunas, porque es evidente la crisis de seguridad que estamos teniendo. Pero asimismo, creo que es muy importante ratificar, y soy enfático en esto, que el mezclar los temas de comercio con los temas de seguridad es un error, porque se castiga a quien no se tiene que castigar y se va a terminar afectando a la economía. Ahora, el problema desde el Ecuador también tiene su argumento. Si no se
dialoga sobre los dos temas, comercio siendo muy importante para las dos comunidades, tampoco se quiere dejar pasar por alto la situación de seguridad. Colombia también tiene que poner de parte esto, sopesar la incidencia que hay en lo comercial entre los dos países. Son los dos países, Miguel. Los dos países tienen que poner de parte y las autoridades tienen la responsabilidad de actuar sobre esos intereses. Está bien los intereses de seguridad, pero también los intereses de la generación de comercio, empleo, dinámica, inversión, etcétera, que están detrás. Las autoridades tienen que actuar también en función de eso y balancear, ¿no es cierto?, esas decisiones, Miguel. Mira, si es que no hay un diálogo, y estos son escenarios que lamentablemente las empresas van a tener que lidiar con, son escenarios negativos, ya dentro de un terreno negativo todos. Si es que no hay un diálogo que se da en las próximas semanas, lo que podríamos esperar aquí es que el tema queda a merced de lo que diga la Comunidad Andina de Naciones. Digamos que se cumple ese plazo en función del precedente que yo he mencionado, Miguel. Esos son entre 5 a 6 meses. Estamos hablando del mes de probablemente julio, en el caso de Ecuador, no sé, junio, julio. Es decir, que hasta ese mes, al menos hasta ese mes, tendríamos vigente la medida, si es que Colombia no activa además la medida que ha advertido, ¿no es cierto?, la medida espejo de ese 30%. Durante esos meses se va a seguir deteriorando el comercio, se van a romper cadenas productivas, habrá un incremento eventualmente de precios, sustitución de proveedores de un lado y del otro en algunos casos, daños que, digamos, es fácil destruir, es muy difícil construir. Esas relaciones de largo plazo se pueden terminar dañando. Pero además, Miguel, durante el mes de junio, julio, que tengamos la definición de la Comunidad Andina, es una altísima probabilidad que la Comunidad Andina determine que efectivamente la medida que implementó Ecuador es una medida contraria al régimen de la Comunidad Andina. Lo hemos advertido quienes conocemos de comercio exterior, no porque estemos en contra de un criterio, sino porque efectivamente conocemos la norma andina. Y es fácil advertir que la medida que ha implementado Ecuador es una medida contraria al ordenamiento jurídico de la CAN, al artículo 73, que establece cuáles son los gravámenes. Si es que dejamos llegar a ese punto, Ecuador va a tener que enfrentar esa decisión de la CAN y la CAN le va a decir a Ecuador, desmonte la medida, devuelva los recursos que ha recaudado, y creo que será por escenario, porque Ecuador podrá o allanarse a la medida o Ecuador podrá no allanarse a la medida y querer llevar esto a la discusión jurídica. Tendrá que suspender la medida mientras se aplica. Pero entramos ya en un escenario de más alta tensión. Eventualmente allí hay quien discute, ¿no es cierto?, y Ecuador el presidente podrá determinar que entonces no salimos de la CAN. Sería un escenario catastrófico, Miguel. He escuchado al ministro de Producción que ha dicho que no ese es el afán ni será el escenario el de salirse de la CAN. Eso es una buena cosa. Pero entonces aquí el racional sería entonces, ¿para qué vamos a dejar llegar a ese momento? ¿Para qué dejar llegar hasta junio, julio y que defina la CAN cuando hay una altísima probabilidad de perder ese choque, digamos? Existir, presionando por los mecanismos, presionando por los temas de seguridad, está bien, pero no evitando que llegue a ese momento en donde todo se escala. Me parece que lo más prudente es ahora que efectivamente mencionado, seguramente hay otros que tienen en cuenta también los diplomáticos, y evitar esta mayor afectación hacia la economía, hacia el sector real, hacia el empleo y las personas. Miguel, no está por demás decir en esto, pero esto es una contradicción de mensaje. Por un lado, uno escucha el mensaje de estamos recibiendo nuevas visitas, estamos abriendo nuevos mercados, yendo a promover el Ecuador como destino de inversiones. Está muy bien, eso es loable y hay que aplaudir lo que claro, sigue haciendo. por ejemplo, el acuerdo sobre comercio recíproco con Estados Unidos es muy importante, lo que ha logrado el Ecuador. Me refiero a la agenda en general, sí. Miguel. Los mensajes que se escuchan es eso. Y escuché del presidente en una reciente entrevista decir,
nuestro principal objetivo es eso, es conseguir recursos de afuera, porque el país para crecer necesita de más inversión extranjera y de crecimiento de exportaciones, lo cual es completamente correcto. Es así, el razonamiento del presidente y de la política en ese sentido es el racional adecuado. Y en este sentido, aquí hay una contradicción, Miguel, clarísima, porque Colombia resulta ser el quinto mayor mercado de exportaciones de Ecuador, no petrolero, pero además es el segundo mayor mercado de exportación de los productos no tradicionales, Miguel. O sea, aquí tenemos en la región, particularmente Colombia y la CAN, tenemos un espacio de exportación que difícilmente se da en otros mercados. Ahí exportamos otros bienes fuera de banano, camarón, flores y cacao. Ahí exportamos productos procesados del atún, ahí exportamos neumáticos, ahí exportamos productos textiles, productos de caucho, un sinnúmero de productos que son difíciles de exportar a otros destinos. Y esos son los que más se van a ver afectados si es que se mantiene esta medida, lo cual resulta en una contradicción en el objetivo propio de política pública de promover esas exportaciones, de que sigan creciendo y de promover la inversión. No nos olvidemos también, Miguel, que en Ecuador existen empresas de capital compartido ecuatoriano-colombiano, muchísimas. Eso es una relación pero histórica. Muchas de las empresas que exportan, de hecho, tienen un capital compartido también colombo-ecuatoriano. Hay también empresas ecuatorianas en Colombia, pero es más la inversión que existe de Colombia histórica acá en Ecuador, y la oportunidad de continuar creciendo también en eso, enviando los mensajes correctos también, atraer mayor inversión de capitales colombianos al Ecuador. Entonces, por el bien de la economía, del empleo, del país, de que continúe la recuperación económica, el crecimiento de las exportaciones, Miguel, yo abogo porque efectivamente este tema pueda ser resuelto por la vía del diálogo, como ha caracterizado siempre al Ecuador y a los gobiernos de la región, y evitar la afectación a quienes hacen empresa, comercio, ese círculo virtuoso que genera temas positivos. Por lo que usted señala, economista Daniel Egarda, efectivamente el 2025, ese crecimiento notable de las exportaciones no petroleras y los destinos Unión Europea, Estados Unidos, China, Rusia, Colombia. Ahora, Colombia vive un momento político también que pudiera afectar la posición del presidente Petro. Si el Ecuador retira, digamos, un escenario, la tasa de seguridad, y Petro se ríe y dice, ya, quito el arancel al comercio y todo sigue igual. Y Colombia no tiene un compromiso. Colombia, a través del diálogo, también tiene que asumir un compromiso en este sentido. Miguel, no lo sé, son elucubraciones que están en el ámbito de la política. Uno puede especular de que este es un tema en el que se quiere influenciar sobre la elección colombiana. Hay argumentos que te dirían sí, podría ser. Hay argumentos que te dirían no vamos a poder influenciar. Somos un país pequeño, está limitado lo que podemos hacer. Es un campo de la elucubración, pero además es un campo que no nos corresponde. Es un campo que le corresponde la decisión a Colombia. Tanto hemos hablado acá, ¿no es cierto?, de que las decisiones le corresponden a cada país y demás, que sería un error pensar en eso. Pero más allá de eso, yo no soy el experto para analizar esos temas, es el efecto económico que esto puede generar si es que se mantienen estas decisiones y no se acude al diálogo para resolver los temas de seguridad que tienen que resolverse por esa vía, Miguel. Podemos elucubrar todo lo que queramos sobre el resto de temas. Influencia sobre la elección de Colombia, que el presidente Trump va a hablar o va a llamar. Ese es un campo de elucubraciones. El campo real, el campo de lo que los números nos están diciendo, nos dicen otra cosa completamente distinta. Claro, en las relaciones comerciales, como también en el campo real, la incidencia citaba estos hechos de las bandas criminales colombianas que están en territorio ecuatoriano. Es decir, hay que asumir mutuamente en cada uno de los campos, el comercial muy importante y la seguridad también en cada uno de los lados, insisto. Nuevamente, Miguel, es un error haber mezclado los temas de seguridad desde mi punto de vista con los temas de comercio exterior. Los temas deben analizarse por campos separados, caso contrario se va a afectar a quien no tiene que afectarse. Claro, termina afectado el comercio, pero también la seguridad. Y siempre es importante ese principio, sin seguridad no hay desarrollo, ni hay desarrollo sin seguridad. Miguel, una reflexión final en esto es
y lo tienen claro las autoridades, presidente, digamos, no se necesita en esto entender mucho más, pero el desarrollo del país pasa por la economía, por el desarrollo de la actividad productiva comercial, lo que genera efectivamente el empleo. Entonces, al final del día, esa es la base fuerte. La comunidad andina en particular tiene muchos ámbitos de integración, la integración energética, la integración social, el tema de poder viajar sin visa, sin pasaporte, etcétera. Pero la base de todo eso es la base comercial. Sin la base comercial no existe el resto, es una base fuerte. Lo propio pasa al interno del país. Sin tener una base comercial fuerte, sin tener los mercados, sin tener esa previsión de largo plazo, el resto también se ve afectado. Es una reflexión contrastada que yo hago sobre esta definición de que no hay comercio sostenible sin seguridad. Yo hago una reflexión contraria. No hay tampoco un crecimiento sostenible y tampoco se pueden abordar los elementos de seguridad si no hay una previsibilidad para quien genera la riqueza, el comercio, el empleo en los dos lados. Caso contrario, incluso uno puede argumentar que le estamos dando vía libre aquí a quien estamos ayudando, poniendo tasas, impuestos, restricciones entre los dos países, es a la informalidad. Bien, muchas gracias. La atención al ex ministro de Comercio Exterior, economista Daniel Legarda, temas de interés tan importantes. Ojalá esto se solucione pronto para bien de los dos países, del Ecuador y de Colombia. Muchas gracias, Daniel. Siempre un gusto, Miguel. Cordiales saludos. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y también quiero recomendar este sábado, 8 horas, el programa Controversia en Escena, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a analizar el crecimiento de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, la situación económica y los grandes desafíos del sector productivo ecuatoriano. Invitados, el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Alejandro Martínez, presidente de Expoflores, y Francisco Rivadeneira, ex ministro de Comercio Exterior. De mi parte, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana a todos, a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Dios mediante, volveremos a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad el próximo lunes. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia.